Está Iván Carrino, que ya está aquí. Gracias por venir. ¿Cómo andás, Un placer. Lorena? ¿Cómo andás, Bueno, Nicolás? si te parece, vamos a ¿Todo bien? empezar, no digo porque puntualmente hablemos del presupuesto de la Corte, pero sí de cuestiones que tienen que ver puntualmente con el déficit fiscal. Digo, Claro. de eso hemos venido hablando todo este tiempo. Lo hizo el propio presidente incluso hoy temprano en la mañana. Sí, bueno, lo que pasa es que el déficit fiscal es la madre de todas las batallas en este país y es la madre de todas las crisis. O sea, ese es el punto focal, ¿no? O sea, hoy de vuelta estamos en una crisis producto de las dudas sobre la capacidad de este gobierno de financiar un agujero fiscal, ¿no? A ver, digamos, Cambiemos agarró el país en diciembre de 2015. En diciembre de 2015 el agujero ya era importante. Era tan importante y se financiaba con tanta emisión monetaria que el gobierno anterior tuvo que acudir al cepo, como si no le hubiera quedado otra. Pero bueno, acudió al cepo. Entonces tenías alta inflación, cepo cambiario, un default. Era una situación realmente dantesca. Y me da la sensación que el gobierno dijo, bueno, tenemos 10 tuercas desajustadas. Sí. Seguro que si ajustamos 3, esto más o menos camina. Bien. Y ajustar 3 era esperar que las otras, algunas de ellas, medio que te permitieran seguir andando, y ese era el financiamiento internacional. Lo que pasa es que el financiamiento internacional era medio como que la Argentina llegó a una fiesta a las 4:30 de la mañana. ¿Viste? Ya, Iba digamos, quedando poco. claro, porque venía, la verdad es que el mercado internacional estaba en una especie de fiesta de 10 años de políticas monetarias internacionales ultra expansivas, tasa de interés en cero en Estados Unidos, récords históricos de las bolsas mundiales años tras año. Pero en algún momento eso iba a terminar, porque claramente esas políticas monetarias se iban a tener que normalizar, y eso efectivamente pasó. Además vino Trump, bueno, digamos, empezaron a cambiar algunas cosas en el mundo, y llegó ese disparador internacional. Entonces, el gobierno dijo, bueno, si ajusto 3 tuercas, esto anda. Y la verdad es que esas que le quedaron flojas, hoy son las que están haciendo crujir a todo el sistema, ¿no? Claro. Cuando uno empieza a analizar estas cuestiones, digo, mirás para atrás y decís, bueno, entonces, ¿por qué se hicieron las cosas como se hicieron, no? Digo, esto de las tuercas que vos hablabas, las 10 tuercas desajustadas vienen de gestiones anteriores, probablemente de muchos años hacia atrás. ¿Por qué se hicieron tan mal antes y por qué no se supo abordar con inteligencia lo que venía? Digo, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que falló? Sí, yo creo que hay una tensión permanente entre política y economía. O sea, claramente que, digamos, la economía tiene sus leyes y las leyes de la economía no se pueden violar, o por lo menos no se pueden violar por mucho tiempo. Si vos emitís más de lo que la gente quiere, va a haber inflación. Claro. Si vos tenés inflación muchos años, vas a tener devaluación. Es decir, el dólar en algún momento va a ajustarse. Si vos gastás más de lo que ingresás y se te acaba el financiamiento, vas a tener una crisis. Es decir, hay cosas que son así, nos gusten o no nos gusten. Entonces, eso es lo que te dice la economía. Te dice, mira, para evitar estas cuestiones, achicar el déficit fiscal, para no tener emisión, para que no tengas la devaluación, para no enfrentarte a una posible crisis, no tengas un gasto público alto porque el gasto público genera ineficiencias en la economía, Sí. le genera un lastre a la economía porque Sí. todo ese gasto lo tenés que pagar de alguna manera, entonces tenés que recaudar impuestos. Entonces, hay ciertas recomendaciones bastante sencillas que el mundo civilizado o desarrollado ha seguido, por lo cual Claro. evitan estos Claro. problemas. Perdón, y ahí viene la cosa, esa es una parte, pero después está la política. Y la política es el corto plazo. ¿Cómo gano las elecciones? A ver, ¿y qué tengo que decirle a la gente? No sé, plata en el bolsillo, ¿no? Vamos a poner plata en el bolsillo. No hagamos un ajuste muy fuerte porque vamos a perder votos, ¿sí? Bueno, fíjate cómo queda, cómo termina esto. Por evitar hacer esos ajustes vas posponiendo hasta que un día la realidad aparece. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, o parte de eso, ¿no? Parte de eso, sí, por supuesto. Ahora, en ese contexto, alguna vez hemos discutido, hemos debatido aquí, incluso en presencia de economistas con otra mirada, el tema de ese ajuste y de la mano de qué tiene que venir cuando hablamos del tamaño que tiene hoy el Estado en términos de cantidad de gasto, Sí. de empleados, etcétera. Digo, también hay una realidad a la que la política, por supuesto, mira con ojos de importancia y que tiene que ver con las elecciones, claramente, pero también tiene que ver con una realidad de la sociedad. Digo, ¿cómo se hace para salvar toda esa cuestión que no podés dejar afuera? Bueno, hay dos comentarios, ¿no? Por un lado, hay cierta teoría económica que roza lo ridículo, porque, por ejemplo, te dicen que el déficit fiscal hay que solucionarlo aumentando el gasto público. O sea, ¿cómo sería esto? Es ridículo, pero es...
Si aumento el gasto público, aumenta la actividad económica y aumenta la recaudación y solucionaste el déficit. Digo, creer en eso y creer en los fantasmas es más o menos lo mismo. Al margen de eso, tu pregunta concreta es, ¿te permite la sociedad llevar a cabo estos cambios? Y ahí, viste, Claro. hay que llamar a un sociólogo, un psicólogo. Porque la verdad es que sí, digamos, me parece que en algún punto los argentinos pensamos que el gobierno tiene que hacer demasiadas cosas de las que en realidad debe hacer. O que como los países nórdicos andan bien con 40% de gasto público sobre PBI, a nosotros esa receta nos va a funcionar. Y la verdad que eso es desconocer la historia de cómo esos países llegaron hoy a poder darse el lujo de tener semejante gasto estatal, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que creo que es difícil avanzar en reformas estructurales de la economía cuando la gente cree que la plata sale de los árboles. Sí, me parece que es complicado, es difícil. Y más cuando la política aprovecha esa especie de sabiduría popular y te juega en contra permanentemente, ¿no? Claro. Generalmente se cree que cuando se devalúa se produce una reactivación industrial, entonces, porque empezás a ser competitivo internacionalmente. Ahora, con la situación que estaba la sociedad argentina, esta devaluación que prácticamente licuó los sueldos porque fue muy rápido, en un mes y medio, 2 meses, Sí. ¿cómo se reactiva la economía de esta manera? Sí, esa mirada es como que agarrás la película a la mitad. Digamos, agarraste la película a la mitad y viste que el final feliz y no viste todo el drama previo, ¿no? Esto es lo que dicen algunos economistas keynesianos, ¿no? Entonces, Keynes tiene una frase en su teoría general que dice que el gasto público es tan bueno que hasta es necesario, hasta es reactivante gastar en una guerra o que venga un terremoto. Y si viene un terremoto, después de eso hay que reconstruir. Y obviamente esa reconstrucción te genera un crecimiento del PBI, pero antes que tuviste Claro, un desastre. claro. Desastre. La teoría del capitalismo del desastre, digamos. Claro, ¿no? es decir, Del shock. arruina todo porque después para crece. después Y sí, arreglarlo y entonces creces. claro, Claro. que en realidad eso es la falacia de la ventana rota. Hay un cuento que es muy simpático que dice que un joven, por hacer un chiste, agarra una piedra y rompe la ventana de una panadería. Y entonces, de repente se empiezan a reunir los vecinos y dicen, che, mirá, ¿qué pasó acá? ¿Qué drama? Claro. Qué pena, qué sé yo, mirá que le rompieron la ventana. Y uno iluminado dice, bueno, es verdad, qué pena, pero ahora el vidriero va a tener que, ahora el panadero va a tener que arreglar el vidrio. Es decir, que le va a pagar al vidriero. Y el vidriero a su vez va a gastar en comprarse una pelota de fútbol. Y el que le compró la pelota... Bueno, y de repente parecía que romper la ventana era reactivante para la economía. Estaba bien. Pero lo que no se veía ahí es que con la plata con la que el panadero arregló la ventana, podría haberse comprado un traje o un nuevo horno para seguir produciendo. Entonces, esa es la misma idea. Así que, yendo a la cuestión de la devaluación, sí, de alguna manera, hoy el exportador, si es que la inflación no se vuelve a comer todo lo que subió el dólar, que no creo que vaya a pasar, hoy el exportador está mejor. Pero ¿a costa de qué? A costa de que toda la gente hoy tiene menor ingreso real, a costa de que nuestro PBI per cápita ha caído marcadamente respecto al año anterior, y a costa de lo que probablemente sea un año muy recesivo, con mucha inflación, cuando la verdad que es lo que Argentina no necesita. Nosotros tenemos que pensar en acercarnos a los países ricos, no ver cómo solucionamos las crisis cada 3 años. En base a eso, segunda pregunta, si necesitamos reactivar vía consumo, o sea, ¿habría que liberar las paritarias nuevamente? No, pero ¿qué es eso? No existe, digamos, la reactivación es, hay que producir. Y para producir hay que tener horizontes de largo plazo, hay que tener rentabilidad, hay que tener reglas claras, respeto a los derechos de propiedad, equilibrio macro, es decir, estabilidad. Mira, como decía antes, el mundo está un poco complicado, Sí. ¿no? Y tenés, digamos, muchas monedas de los países emergentes se están devaluando, están perdiendo contra el dólar. Pero las 3 que más pierden son la de Sudán, la de Angola y la de Argentina. Digamos, países con los que no te querés comparar. Complicado. Pero además, esos 3 países tienen inflación de más de 20% al año. Entonces, bueno, con estas inflaciones, digo, no va. Y la reactivación vía consumo no es así. O sea, antes de consumir tenés que tener ingresos. Y para tener ingresos tenés que producir algo de valor para otro. Ese mismo principio que es microeconómico aplica a la economía, en general. Necesitamos incentivos para que este país se ponga a producir. Ahora, uno mira el contexto y mira
también el accionar del gobierno y el intento por modificar determinados rumbos y ciertos caminos, la implementación de nuevas recetas, nuevos funcionarios, digo el caso de Caputo en el Banco Central, con un intento por ir por otro camino, un hombre que todos rescatan como alguien conocedor de lo que está haciendo y como alguien con espaldas para soportarlo, y sin embargo la sensación que va quedando es que las recetas nuevas tampoco funcionan. Sí. Digo, ¿cuál es el camino? ¿Qué otro lugar nos queda para avanzar en este sentido? No, a ver, yo creo que el gobierno, digamos, esa primera etapa de Cambiemos de 2015-2016, no, creo que siempre tuvieron medianamente claro cuál era el problema de la Argentina, ¿no? Es decir, un gasto público grande, un déficit muy grande, una inflación muy alta y una alianza internacional totalmente descabellada porque éramos los mejores amigos de Venezuela. Así que, digamos, con esas cosas medio que... Con eso cortaron, salieron del cepo, le pagaron a los holdouts. Y tenían su idea de vamos a ir corrigiendo los desequilibrios más importantes, léase el déficit fiscal, de a poco. Pero ese de a poco asumía lo que decía al principio, ¿no? Es decir, que te iban a financiar. Y Claro. eso no pasó. Esta etapa de ahora, ahí yo ya me pierdo un poco, ¿no? Porque la salida de Sturzenegger la podemos entender de acuerdo a lo que dijo él. Perdí credibilidad. Aunque en realidad ahí me parece que hay una cuestión con el tema de las LEVAC, que dentro del gobierno habrá habido unos que pensaban una cosa, otros que pensaban otras, Posturas como ya le había pasado encontradas. antes a Sturzenegger, y él ya venía perdiendo varias batallas. Me parece que había perdido la de las LEVAC también, dijo, bueno, ya está, basta, no peleo más, va Caputo. Ahora, los otros cambios, Iguacel y Sica, ¿viste? Ahí hay un giro hacia una cosa un poco más industrialista, heterodoxa. No me parece que sea el mejor mensaje en este momento, donde lo que necesitas es algo más ortodoxo. Gracias por haber venido, Iván. Un Muchas placer. gracias a Por haber venido, ustedes, sobre todo viernes, ¿no? Cerrando Sí, un sí, poquito sí. la semana con estas Bueno, turbulencias nuevas. con este día tan complicado, Tan esperemos que complicado. mejore para adelante. Gracias.